Principios eléctricos y aplicaciones digitales. Subtema 1.1.1 Diferencia entre elementos activos y pasivos. Instituto Tecnológico de Veracruz. El equipo es integrado por Rosas Jiménez y Alexa Magali, Sambere Antonio y un servidor, Cortés Toledo Marco Gabriel. Somos alumnos de la Ingeniería en Sistemas Computacionales. Elementos activos y pasivos. Primero hablaremos de los elementos pasivos. Estos componentes electrónicos pasivos son aquellos que no tienen la capacidad de controlar la corriente por medio de otra señal eléctrica. Uno de los ejemplos que podemos observar son la resistencia, medidos por los ohm y denominados por la letra R. Estos generan una caída de voltaje o de tensión. Capacitor o resistor, medidos por los faradios y representados por la letra C. Inductor o bobina, representados por la letra L, medidos por los ohmios. Como podemos observar en las imágenes, en el circuito eléctrico se cuenta el capacitor y la resistencia. Y en la otra imagen, símbolo de la bobina. ¿Qué es una resistencia? Una resistencia es un dispositivo pasivo utilizado para controlar o impedir el flujo de la corriente eléctrica en un circuito eléctrico, proporcionando resistencia, desarrollando así una caída de voltaje a través del dispositivo. ¿Qué es un capacitor? Es un componente eléctrico pasivo que puede almacenar energía en el campo eléctrico entre un par de conductores llamado placas. Ahora, los elementos activos. Los elementos activos pueden ser generadores, baterías o amplificadores operacionales. Estos componentes electrónicos activos son aquellos que pueden controlar el flujo de electricidad. Fuente independiente ideal. Es aquella que suministra o entrega tensión o corriente y es independiente de los demás elementos del circuito, es decir, es autónoma, no depende de los otros elementos. En este elemento el voltaje es independiente de la corriente que pasa por sus terminales. La terminal superior es V0 voltios positivo respecto a la inferior. En teoría entrega potencia infinita. Una fuente verdaderamente realizable, pero su modelo es de gran utilidad. En este elemento la corriente que circula a través de la fuente es completamente independiente del voltaje. Fuentes de corriente independientes. Las fuentes de corriente son aquellas que proveen una corriente constante al circuito o resistencia que se les conecte. Por lo tanto, si cambia el valor de la resistencia de carga, la fuente aumenta o disminuye la diferencia de potencial entre sus bornes de tal forma de mantener constante la corriente por esa resistencia. El valor de corriente proporcionado por la fuente es constante independientemente del valor de la carga conectada. Fuente independiente de voltaje. La fuente de voltaje independiente e ideal es un elemento de dos terminales que mantienen una diferencia de potencial entre sí en cualquier instante de tiempo y es independiente del valor o dirección de la corriente que circula por el circuito. Se conocen también como fuentes de energía. Pueden ser pilas, baterías, celdas solares, etc. Para los cálculos utilizamos fuentes ideales, asumiendo que mantienen un voltaje constante independientemente de la corriente que pide el circuito. Fuente dependiente ideal o controlada. Es aquella que es controlada por una corriente o tensión que está circulando o pasando por otro elemento del circuito, donde está la fuente controlada o dependiente que se está analizando. La polaridad se define de manera gráfica, ya sea en voltaje o en tensión, si positivo y negativo o negativo y positivo, y también si va a la derecha o izquierda respectivamente. Esto sirve para modelar los transistores, aplicadores operacionales y los circuitos integrados. Símbolos de fuente de voltaje dependientes. Una fuente de voltaje dependiente de voltaje controlada ideal mantiene un voltaje de salida igual a una constante multiplicadora por el voltaje de control presente en otra parte del circuito. Con la constante multiplicadora es una constante, la tensión del control. Bin determina la magnitud de la tensión de salida, Vout. En otras palabras, el voltaje de salida depende del valor del voltaje de entrada, lo que lo convierte en una fuente de voltaje dependiente y en muchos sentidos un transformador ideal se puede considerar como un dispositivo
con el factor de aplicación como su relación de giros.